El anfitrión pensó que tenía a Stallone acorralado, pero un segundo después se dio cuenta de que él también estaba atrapado. Esas palabras, pronunciadas aquella fatídica noche, resonaron en todo el estudio del programa de entrevistas en horario de máxima audiencia, donde cada palabra y cada gesto valían su peso en oro. Las brillantes luces del estudio, los flashes de las cámaras y los estruendos de los aplausos crearon una atmósfera en la que incluso el más mínimo detalle podía convertirse en un punto de inflexión decisivo. La atención se centra en Sylvester Stallone, el legendario actor que se ha convertido en un símbolo de coraje y fuerza que acudió al espectáculo esperando una conversación casual e informal. Entró al estudio con una calma inquebrantable, caminando con confianza por la alfombra roja, como si todo el mundo supiera que hoy demostraría una vez más que la verdadera fuerza no necesita palabras innecesarias. Al otro lado del escenario estaba el presentador, joven, seguro de sí mismo, con una sonrisa brillante y un ligero toque de ironía que ocultaba su intención de hacer preguntas provocativas. Su mirada se posó en el público, que esperaba con impaciencia el desarrollo del drama. Ya había preparado su ataque retórico, con la esperanza de poder acorralar a Stallone, obligando al ícono público a revelar sus debilidades en el debate sobre la masculinidad y la resistencia. En la sala se podía escuchar a la multitud preparándose para un posible conflicto. Algunos susurraban en voz baja, otros grababan en sus teléfonos inteligentes, anticipando que esta entrevista se convertiría en un evento viral que dividiría Internet en dos bandos. El escenario estaba preparado con impecable precisión. Las pantallas de fondo mostraban imágenes de hazañas heroicas y la atmósfera en el estudio parecía al mismo tiempo festiva y tensa. Stallone estaba sentado en una silla alta con el rostro tranquilo, como si supiera que nada podría quebrantar su confianza hoy, pero en sus ojos se podía ver la disposición a contraatacar en el momento más necesario. El presentador, con su agudo ingenio y su mirada atrevida, inició la conversación con un dejo de burla. «Señor Stallone, ¿no cree que su idea de masculinidad ya está obsoleta? ¿Que el poder que promovéis hoy no parece más que un arcaísmo?» Estas palabras se escucharon a través del micrófono y el público sintió inmediatamente que la conversación había comenzado al límite de lo permisible. El presentador esperaba poder hacer estallar la leyenda, pero Stallone se limitó a levantar una ceja con calma, sonreír levemente y respirar profundamente, como presagiando que la siguiente respuesta pondría todo patas arriba. En ese momento, en el estudio, reinaba una sensación de expectación y el público, sentado en sus asientos, contenía la respiración. Ya intuían que llegaría el momento de la verdad, cuando la retórica habitual daría paso al verdadero poder de las palabras. Los focos parpadeaban, como para aumentar la tensión, y cada movimiento de la cámara capturaba los más mínimos detalles. Una ligera arruga en el rostro de Stallone, un toque confiado en la mesa, una mirada que podía contar una historia completa sin una sola palabra. La atmósfera era tan densa que parecía como si incluso el aire en el estudio estuviera comprimido en anticipación de un giro fatídico de los acontecimientos. Y así, todo estaba listo para que una entrevista común y corriente se convirtiera en un verdadero fenómeno cultural, que pronto revolucionará Internet y hará reflexionar sobre el significado de la fuerza, la entereza y el coraje en el mundo moderno. Cuando el presentador, con un brillo pícaro en sus ojos, hizo su pregunta provocativa, el público se quedó paralizado. Su voz estaba llena de burla confiada mientras decía: «Señor Stallone, ¿no cree que su idea de masculinidad está obsoleta? En el mundo de hoy, los hombres fuertes no son aquellos que simplemente demuestran fuerza física, sino aquellos que saben mostrar apertura emocional». ¿Qué dices? Estas palabras,
llenas de significado oculto, marcaron el tono de toda la conversación posterior. El público, esperando la tradicional defensa del estereotipo del hombre fuerte, ya había comenzado a susurrar, anticipando que algo cambiaría. El presentador intentó impulsar su agenda, argumentando que las viejas ideas ya no funcionan y que la verdadera fuerza hoy reside en la vulnerabilidad y la apertura emocional. Pero sus palabras fueron solo un preludio de lo que estaba por venir. Sylvester Stallone pareció quedarse mirando al presentador por un momento, como si sopesara cada letra y cada entonación. Su rostro permaneció tranquilo, pero en lo más profundo de sus ojos se podía leer una determinación oculta, una disposición a responder al desafío. La atmósfera en el estudio estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse al menor toque. Cada espectador sintió que justo en ese momento se produciría un punto de inflexión, el momento en que las palabras del presentador podrían volverse en su contra. En ese momento, Stallone hizo una pausa lenta y silenciosa, y luego su voz, profunda y tranquila, resonó por toda la sala. ¿Le gustaría que el bombero que lo salva del incendio sea fuerte solo por fuera, o que sepa cómo encender su vulnerabilidad, que entienda cuándo pedir ayuda? Esta frase, simple pero llena de significado, se convirtió en un verdadero detonante. La sala, que ya estaba preparada para el debate, estalló en aplausos. El presentador, aturdido por el inesperado giro de los acontecimientos, no encontró inmediatamente las palabras para responder. La silueta de Stallone, segura y tranquila, parecía fácilmente poner toda la discusión patas arriba, obligando al público a pensar: ¿qué significa realmente el verdadero poder en el mundo moderno? A esta altura, las redes sociales ya estaban repletas de debates y el público se dio cuenta de que esta conversación no era solo un debate sobre viejos ideales, sino un choque de visiones del mundo en el que se estaban poniendo a prueba nociones establecidas de masculinidad. Llegó un momento en el que todos, en el estudio, nos dimos cuenta de que el verdadero liderazgo y la verdadera fuerza no residen en demostrar poderío físico, sino en la capacidad de reconocer la propia vulnerabilidad y tomar decisiones difíciles con el corazón abierto. En este punto, la tensión llegó a su límite. El presentador, tratando de recuperar el control de la conversación, comenzó a hacer preguntas adicionales, creyendo que una vez más podría dirigir la discusión en la dirección correcta. Pero cada palabra que decía solo reforzaba la impresión de que estaba atrapado. Con un dejo de burla, continuó: ¿qué pasa si la nueva masculinidad no es la fuerza física, sino la apertura emocional? ¿No crees que hoy en día se valora más compartir nuestros sentimientos? Stallone, sonriendo levemente, respondió con calma, pero con eficacia: la debilidad nunca hizo del mundo un lugar mejor. Poder, sí, pero el poder sin control no es poder, es caos. ¿Sabes quién es realmente abierto emocionalmente? Gente que se hace responsable de sus vidas y no se queja. Estas palabras, que sonaron como un rayo, resonaron por todo el salón. Los aplausos, al principio tímidos, luego fuertes, llenaron el espacio y el público inmediatamente se puso del lado de Stallone. Su respuesta fue más que una mera respuesta a una pregunta provocadora. Fue un poderoso manifiesto en el que trasladó la conversación de la teoría al mundo real. Dio ejemplos de la vida, cómo la familia, el ejército, la policía y los verdaderos líderes demuestran fuerza a través de la responsabilidad y no mediante una exhibición externa de emociones. El presentador, intentando recuperar el control, tartamudeó y trató de llevar la conversación de nuevo a su zona, pero era demasiado tarde. Stallone, con fría confianza, continuó: estás hablando de que la apertura emocional es el nuevo poder. Pero ¿dónde está esa fuerza que es capaz de sostener a una familia, liderar un equipo, inspirar a la gente en los momentos más difíciles? La verdadera fuerza reside en ser no solo fuerte, sino también sabio.
Y si me preguntáis quién demuestra realmente masculinidad hoy en día, la respuesta es sencilla. Es aquel que es capaz de asumir la responsabilidad y no esconderse tras las máscaras de las palabras fáciles. Esta línea se convirtió en un punto de inflexión cuando el presentador se dio cuenta de que el público ya no estaba de su lado. Las cámaras captaron cada arruga de su rostro, cada respiración nerviosa, y el público en la sala y los millones de espectadores en la televisión sintieron que se había producido una verdadera revolución. Las redes sociales se pusieron inmediatamente en marcha cuando el clip de la entrevista se volvió viral y todos discutieron por qué la fuerza, la resistencia y la aguante se han convertido en temas controvertidos. La gente empezó a preguntarse si no era hora de repensar el verdadero significado del coraje. Stallone no se limitó a responder preguntas, dio un giro total a la conversación, obligando a todos a pensar en lo que significa ser fuerte en el mundo moderno. Sus palabras se volvieron virales y el efecto de la entrevista se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, del que se hablará en los medios y redes sociales durante mucho tiempo. Cuando la conversación llegó a su clímax, el presentador intentó recuperar la iniciativa, pero cada una de sus preguntas solo aumentó el efecto de las palabras de Stallone. Hizo una última pregunta desesperada, tratando de provocar. ¿Y si la nueva masculinidad no fuera fuerza, sino apertura emocional? ¿No crees que es la apertura lo que nos hace personas reales? Pero Stallone, que ya controlaba con seguridad la conversación, se limitó a sonreír y su respuesta sonó con una claridad tan fría que el público estalló en aplausos. ¿Sabes quién es realmente abierto emocionalmente? Personas que se hacen responsables de sus vidas en lugar de quejarse. La debilidad nunca hizo del mundo un lugar mejor, y la fuerza sin control es caos. Un verdadero líder no es el que grita más fuerte, sino el que actúa con sabiduría incluso cuando las emociones hierven por dentro. Estas palabras, dichas con tanta fuerza, finalmente privaron al presentador de cualquier control sobre la conversación. Su rostro se puso pálido y no pudo continuar, como si él mismo se hubiera convertido en rehén de las palabras con las que Stallone había llevado el argumento a un nuevo nivel. Se hizo un silencio en la sala, lleno de admiración y profundo respeto por la leyenda. El público, atónito por la dureza de la respuesta, comprendió que solo un verdadero héroe podía declarar con tanta seguridad: un hombre no solo debe ser fuerte, sino también responsable. Stallone, como si intuyera que sus palabras cambiarían para siempre el curso del debate, añadió: esta fuerza no se mide solo por los músculos, se mide por cómo afrontas las dificultades, cómo superas tus debilidades y cómo te haces responsable de tu vida. Si no estás listo para hacer esto, entonces lo sentimos, pero no estás listo para ser un líder. Los aplausos en la sala se convirtieron en una tormenta de aplausos y el público, sin dar crédito a lo que escuchaba, comentaba lo que estaba sucediendo en las redes sociales. El clip de la entrevista se volvió viral y desató debates sobre por qué la fuerza y la resiliencia se han convertido en temas controvertidos y qué significa realmente ser un hombre en el mundo actual. El anfitrión, visiblemente sorprendido por lo que estaba sucediendo, tragó saliva nerviosamente al darse cuenta de que sus intentos de manipular la conversación le habían resultado contraproducentes. El momento se convirtió en un clímax, con el público e Internet divididos en dos bandos. Algunos vieron la respuesta de Stallone como una confirmación de los valores tradicionales, mientras que otros lo vieron como una señal de que era hora de repensar lo que significa ser fuerte. Stallone, sin embargo, permaneció tranquilo y confiado. Simplemente se levantó, se dio la vuelta y sin decir una palabra, abandonó el escenario. Su salida estuvo acompañada de largos aplausos y en la sala se respiraba un sentimiento de triunfo que ya empezó a propagarse por internet, provocando acalorados debates y discusiones. El momento se volvió viral y las palabras que pronunció en vivo quedarán para siempre en la historia como símbolo de la verdadera
verdadera fuerza masculina, basada no en la fuerza bruta, sino en la sabiduría y la responsabilidad. El presentador finalizó la entrevista, pero su derrota se palpaba en el aire. En cuestión de una hora, un clip de esta conversación comenzó a difundirse por las redes sociales. Los titulares en los canales de noticias gritaban: Stallone destruye al presentador en vivo. Y cuando un periodista liberal intentó conducir a Rocky, recibió un gancho de derecha. Internet explotó con discusiones, comentarios y memes aparecían literalmente a cada minuto, y las discusiones no solo abordaban la personalidad de Stallone, sino también el concepto mismo de masculinidad. La gente se preguntaba: ¿por qué la fuerza, la resiliencia y la resistencia, valores tan antiguos, se convirtieron en temas controvertidos? Algunos decían que son precisamente estas cualidades las que ayudan a superar las dificultades de la vida, mientras que otros sostenían que la apertura emocional y la voluntad de cambiar son lo importante en el mundo moderno. Los debates en las redes sociales tomaron la forma de un verdadero debate cultural, donde todos compartieron sus pensamientos sobre lo que significa ser un verdadero hombre y cuál es el papel de los valores tradicionales en una era de cambio. Stallone abandonó el estudio en silencio, pero sus palabras, su confianza y su firmeza se convirtieron en un símbolo para millones. No se disculpó ni intentó hacerle cambiar de opinión. Su tranquila partida habló por sí sola. Demostró que la verdadera fuerza no reside en las palabras, sino en las acciones, y que la masculinidad no debe verse comprometida. La transmisión se convirtió en un punto de inflexión para toda la industria y desató una ola de debate sobre cómo deberían ser los ideales de valentía en el mundo moderno. La gente empezó a repensar lo que realmente significaba ser fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente, no solo a través de demostraciones de fuerza, sino a través de la capacidad de tomar decisiones difíciles, manteniéndose fiel a los propios principios. Al final, cuando la pantalla se oscureció y el estudio volvió a sumirse en su silencio habitual, los espectadores sentados frente a las pantallas en todo el mundo discutieron durante largo rato lo que había sucedido. Esta historia se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fuerza nace en los momentos en que una persona no tiene miedo de ser vulnerable, cuando es capaz de defender sus creencias, incluso ante la provocación. Y fue esta velada llena de emociones vivas, de líneas dinámicas y de imágenes vividas, la que hizo que todos se preguntaran: ¿qué significa ser fuerte? Stallone no solo cambió la conversación, cambió la idea de lo que es la masculinidad en el mundo moderno. Sus palabras, dichas con confianza y sabiduría, dejaron una marca indeleble en los corazones de millones de personas, inspirándolos a buscar la verdad y a no tener miedo de defender sus valores a pesar de la presión de la sociedad. No fue solo una transmisión, fue un momento de verdad que cambió para siempre las opiniones e hizo pensar a la gente. El verdadero poder es la capacidad de ser real, incluso si eso significa distanciarse de las normas aceptadas. Cuando terminó la emisión, estalló una auténtica revolución de opiniones en Internet. Las redes sociales, blogs, sitios de noticias e incluso mensajes personales se llenaron de comentarios, citas y recuerdos de esa velada. La gente discutió qué significa ser fuerte en el mundo moderno, haciendo preguntas sobre el papel de los valores tradicionales y cómo podrían evolucionar nuestras ideas sobre la masculinidad. Titulares como Stallone, puño de verdadero poder, y cuando las palabras poderosas trastocan el sistema, se volvieron virales y cada nueva publicación añadía nuevas capas a la discusión general. Muchos usuarios señalaron que, gracias a esta transmisión, pensaron por primera vez en lo importante que es mantenerse fiel a uno mismo y a sus principios, sin sucumbir a la presión de los estándares sociales. La gente comenzó a compartir sus historias de superación de dificultades, hablando de cómo para ellos la masculinidad no es agresión, sino la capacidad de asumir la responsabilidad de sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Fue un momento en el que toda una civilización empezó a preguntarse:
Quizá la fuerza no se mide por el número de subidas, sino por cómo superamos las bajadas. Finalmente, Stallone abandonó el programa sin decir una palabra en respuesta a la tormenta de comentarios y discusiones. No respondió preguntas ni concedió entrevistas y su silencio se hizo aún más fuerte. Su partida se convirtió en un símbolo de que la verdadera fuerza no requiere palabras innecesarias. Demostró que incluso frente a la provocación y la crítica, uno puede permanecer fiel a sí mismo y a sus creencias. Esta historia quedará en la memoria como un ejemplo de cómo un momento de sinceridad y firmeza puede cambiar todo el mundo de opiniones. Y ahora, mientras Internet continúa discutiendo esta transmisión, todos se hacen la pregunta: ¿qué es la verdadera fuerza física, emocional o moral? Quizás la respuesta sea sencilla. La verdadera fuerza reside en la capacidad de seguir siendo humano a pesar de todas las pruebas y en la capacidad de defender los propios valores, incluso si eso significa ir contracorriente. Así terminó una de las emisiones más brillantes del prime time, dejando en los corazones de millones de personas un mensaje profundo que vivirá durante siglos. Un mensaje de que la verdadera masculinidad no se trata solo de la fuerza del cuerpo, sino también de la fuerza del espíritu, la responsabilidad y la capacidad de ser real en un mundo lleno de compromisos. La verdadera fuerza nace donde las personas no tienen miedo de ser ellas mismas, donde están dispuestas a asumir la responsabilidad de sus actos y donde la fe en lo mejor prevalece sobre el miedo al cambio. Mientras la pantalla se oscurecía y el estudio quedaba en silencio, la gente en casa seguía comentando lo que había sucedido. Internet se llenó de largos comentarios, blogs y artículos en los que la gente compartía sus emociones y pensamientos. Cada publicación, cada cita al aire se convirtió en una chispa que encendió nuevas discusiones sobre la verdadera fuerza y la masculinidad. Los usuarios de las redes sociales comentaron cómo Stallone demostró que la fuerza no proviene de la superioridad física ni de gritar fuerte, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, aceptar desafíos y defender sus creencias. Muchos señalaron que la velada sirvió como recordatorio de que incluso en el mundo más turbulento hay lugar para el verdadero liderazgo, que se demuestra a través de la sabiduría y la responsabilidad. La gente compartió historias de sus propias vidas, cómo tuvieron que superar dificultades, cómo aprendieron a aceptar sus errores y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Estas historias unieron a cientos de miles de personas y crearon la sensación de que la verdadera fuerza proviene de la honestidad y el coraje de ser vulnerable. Algunos usuarios dijeron que vieron en Stallone la imagen de un hombre que no tiene miedo de mostrar su humanidad, incluso si va en contra de las expectativas de la sociedad. La fuerza no está en ser invulnerable, escribieron, sino en poder sobrevivir a las caídas y levantarse de nuevo. Y sonaron palabras de gratitud y admiración. El éter se ha convertido en un símbolo de un nuevo enfoque del concepto de masculinidad, donde la madurez emocional y la capacidad de reconocer las propias debilidades se valoran no menos que la fuerza física. Muchas personas inspiradas por este momento han notado que han comenzado a ver la vida de manera diferente. Ahora entienden que la verdadera fortaleza proviene de aceptar sus defectos y utilizarlos como peldaños hacia el crecimiento personal. El legado de este éter vive en cada uno de aquellos que han decidido ser reales a pesar del miedo al cambio. Este mensaje nos recuerda que la fuerza del espíritu humano no se mide por el número de victorias, sino por la capacidad de permanecer fiel a uno mismo, incluso en los momentos más difíciles.